Vamos a hablar del valor normal del azúcar en la sangre. Cuando una persona no tiene diabetes, lo normal es que en ayunas el azúcar sea debajo o inferior a 100. Cuando es por encima de 126, se dice que tiene diabetes. Y prediabetes es el rango intermedio entre 100 a 126. Hoy le vamos a hablar de lo normal del azúcar cuando una persona ya tiene diagnóstico de diabetes y está en tratamiento con insulina o con medicamentos orales. Cuando la persona tiene ya el diagnóstico de diabetes, en muchas ocasiones requiere medición con un aparatico que se llama glucómetro, que se encarga de medir la glucosa capilar. Resulta que lo que se recomienda es que cuando una persona esté en ayunas, debe de estar esa glucometría entre 80 y hasta 130. Como el número mágico uno siempre dice que es como 100, alrededor de 100. Cuando una persona come, a las 2 horas se hace un control con el glucómetro y debe elevarse máximo hasta 180, es decir, lo normal sería entre mínimo 80, máximo 180. Yo le digo muchas veces a los pacientes es que apréndase 80, 130 y el 3, si usted cierra un 3 se convierte en un 8, entonces usted ya sabe que a las 2 horas debe de estar máximo hasta 180. Cuando una persona empieza a lograr esos objetivos, con el tiempo se empieza a lograr un equilibrio de los niveles del azúcar en la sangre y se evitan muchas complicaciones al futuro. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? La diabetes se caracteriza porque los pacientes empiezan a presentar debilidad, fatiga, cansancio, dolor de cabeza. Habitualmente empiezan a perder peso a pesar de que los pacientes tienen comedera. Los pacientes comen y comen, pero aún así pierden peso. Y los dos síntomas más llamativos y conocidos por todo el mundo de la diabetes son la orinadera y la sed excesiva. De hecho, la palabra diabetes viene de una palabra griega que quiere decir orinadera, y la palabra mellitus, miel, orinadera dulce. Eso es lo que traduce diabetes mellitus. Hay otros tipos de diabetes que no son la diabetes mellitus a la cual nos estamos refiriendo, se llama diabetes insípida, en la cual también tienen orinadera, pero la orina no es dulce porque la causa es una enfermedad absolutamente distinta a la diabetes mellitus que nos referimos ahora. ¿Cuáles tipos de diabetes existen? Fundamentalmente existen dos tipos de diabéticos, los diabéticos tipo 1 o diabéticos juveniles, porque son los diabéticos que aparecen antes de los 40 años o los niños diabéticos. Ese tipo de pacientes diabéticos tienen su enfermedad por causa desconocida en la cual hay una ausencia completa de la producción de insulina. Entonces estos chicos no producen insulina. Al no producir insulina, entonces decíamos ahora que la insulina hacía que el azúcar se metiera a la célula. Al no haber insulina, entonces tempranamente tienen cifras elevadas de glicemia en la sangre. Los pacientes con diabetes tipo 1 lo aparecen muy rápidamente en cuanto a su sintomatología. Se detecta muy tempranamente la diabetes tipo 1 porque los pacientes con diabetes juvenil hacen los síntomas muy pronto, síntomas que mencionábamos ahora anteriormente. Con respecto al otro tipo de diabetes que se llama diabetes tipo 2, es la diabetes de los mayores de 40 años, que suele presentarse sobre todo en personas obesas, y este tipo de diabetes está muy relacionado con el sobrepeso, debido a que en estos pacientes las células, el tejido hepático, muscular, no asimila la insulina. Ellos pueden tener niveles aún óptimos de insulina, pero la insulina no ejerce la función que se necesita porque la obesidad y el sobrepeso predisponen a una resistencia al funcionamiento de la insulina y por ende se elevan los niveles de glicemia. En estos pacientes diabéticos tipo 2, algo muy importante es que solo el 50% tienen síntomas. La otra mitad puede no tener síntomas. De allí que la única manera de detectarlo sea haciendo un examen precoz y temprano de la glicemia.